No le han puesto todavía un arancel a nadie. Chevron no se ha ido de Venezuela aún. Pero el dólar ha subido 20% en menos de 48 horas, ¿sí? El mercado habla de un país profundamente inestable en donde la culpa siempre es del sofá. Espero que se sepan esa. Y si usted está en el extranjero o en el exterior desde hace muchos años o incluso no entiende el descabellado tema del dólar en Venezuela, quédese en este video porque le va a ser muy útil. La inteligencia de Estados Unidos está dividida sobre nexos del gobierno venezolano con el Tren de Aragua. Lo bueno para mis amigos que trabajan en las agencias de inteligencia de este país es que yo los puedo ayudar a que salgan de la duda. Ya vamos para eso. Rick Scott ha dicho en entrevista que Maduro es una amenaza para el pueblo de Venezuela y para la seguridad nacional de cualquier otro país en América Latina, cosa que no es nueva para nadie. Pero envió una carta al presidente Donald Trump con una petición muy importante y particularmente algo que ayudaría y mucho a salir del régimen. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fiel a su postureo, recorrió el Secot en El Salvador y lanza fuerte advertencia a inmigrantes ilegales criminales en los Estados Unidos. Chile entregará este viernes antecedentes del crimen de Ronald Ojeda ante la Corte Penal Internacional de La Haya. ¡Epa, Diosdado! Eso es contigo, vieja. Y el arancel de Trump al petróleo venezolano sacude el mercado mundial y las principales refinerías retroceden. ¿Cuántos es que eran los fulanos motores que habían activado? 18, 19, 20... Comenzamos. Intentando entender el tema del dólar, me he puesto toda la tarde a leer y a releer, y créame que es difícil. Y lo digo con toda la humildad y la sinceridad del caso. Intentar ponerme al día, después de todos los bandazos que ha pegado el régimen en materia económica, es de locos. Un bandazo peor que el otro. Pero un X de Luis Carlos me ha aparecido en mi muro y es precisamente el que resume mejor la situación para quienes perdimos el seguimiento hace muchos años e incluso para el que no recuerda cómo llegamos al día de hoy. Escuche bien esto. Es la cuarta vez en la historia de Venezuela que el dólar llega a 100 bolívares. Hemos tenido 4 conos monetarios distintos que han sufrido procesos de devaluación por diferentes decisiones políticas erradas en las últimas décadas. Desde 2014 a la actualidad han sido tan graves esas políticas que han provocado una crisis humanitaria compleja y una explosión migratoria de más de 8 millones de venezolanos. Pero veamos qué pasó. El bolívar como moneda existió entre 1879 hasta que fue asesinado en 2007 por Hugo Rafael Chávez Frías. La paridad de ese cono monetario llegó a 100 bolívares por cada dólar en octubre del año 1993. Para el 2007, cuando se decide la reconversión monetaria, el dólar llegó a costar 5.700 bolívares. Vino la reconversión de 2008, le quitaron 3 ceros al bolívar de toda la vida y lo dividieron entre 1.000. Y así nació el bolívar fuerte más débil que jamás se haya visto. Y hasta ahí llegué yo, cuando me vine a estudiar a la Universidad Internacional de Florida, la FIU. Y poco a poco le fui perdiendo el rastro, la pista a Cadivi, al Cicada, todos esos nombres y malabarismos posteriores del régimen. Ese bolívar tampoco dejó de devaluarse, aun cuando el barril de petróleo en ese momento costaba más de 100 dólares y el país, sí, nadaba en abundancia y derroche. Ahora bien, el bolívar fuerte existió entre 2008 y 2018. Cuando nació, en enero de 2008, su primer tipo de cambio fue doble. En el mercado oficial, cada dólar costaba 2.15 y en el paralelo 5,35 bolívares fuertes. Ese bolívar fuerte se hizo menos fuerte y en septiembre de 2014 ya marcaba 100,93 bolívares por dólar en el mercado. La economía era tan demente que había 4 tipos de cambio. En 2014, con la creación del CENCOEX, el Centro Nacional de Comercio Exterior, dólar oficial, CICAT 1, CICAT 2, que luego fue llamado CIMADI, y el dólar del mercado negro. Para ese entonces no entendía yo ni papa de cómo se movía el mercado, pero ojo, esta era la narrativa, recuérdela. Vamos a derrotar el dólar paralelo y quienes lo manejan. Apenas el primer día de anuncio, ese perverso dólar paralelo
que nosotros vamos a pulverizar bajo 4 puntos, nosotros lo vamos a someter, le vamos a torcer el brazo al dólar paralelo. Los dólares oficiales iban siguiendo al paralelo, porque ya en el país había una recesión económica. El SICAD 2 llegó a 100 bolívares en noviembre de 2014. El dólar oficial nunca subió de 10 bolívares fuertes, pero no se conseguía nunca, de ninguna forma, libremente. Solo se le asignaba a los enchufados. Y fue el que se usó de forma ficticia para decir que los venezolanos tenían el salario más alto del continente. Otra mentira oficial. Esa tasa se eliminó en 2018. El bolívar fuerte murió en 2018 cuando el tipo de cambio con el dólar ya llegaba a 3.915.000 bolívares en el mercado paralelo y 172.600 bolívares en otra tasa que se inventaron y que se llamaba DICOM. Los precios de cualquier cosa se expresaban en millones y millardos de bolívares. En agosto de 2018 murió el bolívar fuerte por un sicariato, si entienden el chiste. Y le eliminaron 5 ceros a esa moneda, no 3 ni 4, 5 ceros. Había que dividir entre 100.000 y como era de esperarse, la gente se enredó terriblemente. Luego, el bolívar soberano, que existió entre 2018 y 2021. Cuando nació esta moneda en agosto de 2018, en la tasa oficial del Banco Central, se cotizaba a 61,02 bolívares soberanos por cada dólar. Y en la tasa paralela ya costaba prácticamente 101 soberanos el dólar, así que nació en 100. La tasa oficial la tuvieron artificialmente represada unos meses, pero ya en noviembre de 2018 estaba sobre los 150 bolívares soberanos por dólar oficial. Y el paralelo, en ese mismo noviembre, llegó a 495. Sí, señores, el chavismo es una maquinaria de quebrar bolsillos ajenos, pero epa, la culpa es del imperio, ¿eh? ¿Saben cuánto fue la inflación en 2018? 1.698.488,2%. Y recuerden que las sanciones petroleras fueron después, en 2019. Cuando murió el bolívar soberano, soberanamente destrozado y humillado, era septiembre del año 2021. Y en la tasa oficial, el dólar ya costaba 4.181.781 bolívares, mientras que en el mercado paralelo se pagaba a 5.035.381 bolívares soberanos por dólar. Recuerdan que apenas 3 años atrás costaba 100. Por eso es que a los venezolanos les resulta casi imposible sacar cuentas de un pasado turbio. Además, cada oleada migratoria se llevaba un diferente cambio. Muere el bolívar soberano y le quitan 6 ceros a la moneda para empezar otra vez el ciclo presente. Había ya que dividir entre 1.000.000. El bolívar digital se creó en 2021 y es el cono monetario que está vigente. Cuando nació esta moneda en octubre de 2021, la tasa oficial era de 4,39 bolívares digitales por dólar y en la tasa paralela estaba a 4,47. La tasa paralela aún existe porque el control de cambios no ha terminado de morir por completo. El Estado centraliza la compra y venta de divisas y dependiendo de su disponibilidad es que interviene la tasa oficial y altera el mercado paralelo. Por esos años se finge cierta estabilidad, se intenta maquillar que las cosas pueden mejorar, pero a costa de no aumentar salario, reducir la nómina pública, afectar los servicios básicos, abandonar aún más la infraestructura y seguir expulsando a millones de migrantes. Se crea el país de las burbujas. Aún así, la devaluación del bolívar no se ha detenido. Se le llama bolívar digital porque ante la existencia de dólares en el mercado que fluyen de mano a mano, al Banco Central ya no le importaba cuántos billetes y monedas de bolívares hay circulantes, sino que le basta conseguir emitiendo bolívares y multiplicando la masa monetaria en cuentas digitales. Así pagan nóminas y hacen otras operaciones poco transparentes. Su correlato con el efectivo en la calle pasa a ser irrelevante tras la agonía de los billetes de 100 bolívares fuertes en 2016. Prohibido olvidar ese episodio, las carretas de billetes. Hoy, el 27 de marzo de 2025, la tasa paralela ha superado los 100 bolívares nuevamente, 100 bolívares digitales por dólar. Es la 4ª vez en la historia que ocurre. La tasa oficial sigue rezagada a 68,69 bolívares por dólar, pero es imposible para la mayoría de los venezolanos y para las empresas del país acceder a dólares a esa tasa.
Si pensamos en el bolívar original, el costo de $1 hoy en día sería aproximadamente 10.292 billones de bolívares. Y lo más probable es que siga subiendo, porque los responsables de la crisis económica son los mismos que se mantienen en el poder. Y a ellos no le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Ahora, volvemos a los Estados Unidos. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, afirmó este miércoles que sus agencias están divididas sobre los nexos que el gobierno de Nicolás Maduro pueda tener con la banda del Tren de Aragua. Existen evaluaciones diversas provenientes de distintos órganos de la comunidad de inteligencia, afirmó Gabbard sin entrar en mucho detalle durante una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes. Tulsi, ven acá. Ven acá. Te voy a dar un dato y no es de caballos. ¿Quieres saber si tienen vínculo con el régimen? Escucha unos segundos a esta científica del chavismo, asambleísta constituyente de 1999 y 2017, diputada del Bodrio de la Asamblea Nacional, miembro del PSV, ministra de Penitenciarías, costilla de Chávez. Escúchala y despeja tus dudas. Que va a salir con los presos al frente. Yo soy una que va a salir con los presos al frente, con los privados de libertad. Y claro que sí los enseñamos. Claro que sí. Por supuesto que sí. Tenemos, si se quiere, por lo menos 40.000 personas que han estado en las cárceles del país, que están dispuestas a salir a la primera línea de batalla a defender la patria. Son los privados de libertad que han recibido formación política y formación de patria dentro de los recintos penitenciarios. Por eso son hombres de... A confesión de parte, relevo de pruebas, es que dicen, ¿no? Ahí tienes el dato, Tulsi, para que le alines los chakras a las agencias que dudan, porque por ingenuos no creo que sea. Me inclino más bien a pensar que es a propósito. Y además, como es norma en la Quinta República, esta tipa rodeada de inútiles que se disfrazan de verde cometiendo y diciendo fechorías, junto a estos tipos que juraron defender la patria. Volviendo al contexto, el gobierno de Donald Trump dijo que el Tren de Aragua actuaba en Estados Unidos bajo la dirección del Ejecutivo de Maduro como justificación para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 usada solo en tiempos de guerra. La invocación de esta norma, bloqueada ahora por un juez federal, sirvió para deportar cerca de 200 migrantes venezolanos acusados de formar parte del Tren de Aragua, que fueron entregados a El Salvador y encarcelados por el gobierno de Nayib Bukele. La declaración de Gabbard sobre las conclusiones de las agencias de inteligencia parece contradecir la posición del gobierno de Trump, utilizada para la aprobación de varias medidas en contra del régimen de Caracas. Y va, por supuesto, en la misma línea que un informe de inteligencia filtrado al rotativo de New York Times que concluyó el Tren de Aragua no actúa bajo la dirección del gobierno de Venezuela ni comete delitos en Estados Unidos por órdenes de este. No casi. Durante la audiencia en la Cámara Baja, el director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, John Ratcliffe, fue preguntado si Estados Unidos está en guerra o está siendo invadido por Venezuela, dada la invocación de la ley de 1798 de tiempos de guerra. Y él ha dicho, no tenemos ninguna evaluación que diga eso. Y el senador republicano por el estado de Florida, gran amigo de la lucha, Rick Scott, quien está un poco más claro que Tulsi Gabbard de la situación, le envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que reconoce su papel en la defensa de la libertad en América Latina. Además, en la misma misiva, Scott le pidió al mandatario endurecer las medidas en contra del régimen de Nicolás Maduro. Pero eso no era lo clave. Es fantástico ver al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio tomando medidas para responsabilizar al régimen ilegítimo de Maduro, revirtiendo las fallidas políticas de apaciguamiento de Biden y tomando medidas enérgicas contra las peligrosas pandillas venezolanas en la nación, expresó. Sin embargo, el republicano también propuso en su carta, y esto sí es clave, decretar al Cártel de los Soles y al DGCIN como organizaciones terroristas, lo que podría ser un catalizador para lo que todos queremos, o sea, para verlos como mínimo tras las rejas en cadena perpetua. En entrevista con el programa La Tarde de NTN 24,
El senador republicano expresó que espera que la administración Trump designe tanto al Cártel de los Soles como a la DGCIN como organizaciones terroristas, y eso yo lo aplaudo. Además, habló sobre la extensión a la empresa petrolera Chevron y al cierre de sus operaciones. Ha dicho, es importante que no fluya ningún dinero de Chevron o de cualquiera hacia Maduro. Él lo utilizará para oprimir al pueblo de Venezuela. Y añadió que es por esto por lo que Maduro es una amenaza a nuestra seguridad nacional, para el pueblo de Venezuela, y es una amenaza para la seguridad nacional de cualquier otro país en América Latina. Scott explicó en cuanto al tema de los migrantes venezolanos en el estado de Florida que los demócratas no quieren arreglar la situación de migración, ni mucho menos darles oportunidades. Además, agotó en la entrevista que es muy difícil arreglar el sistema de migración que dejó el mismísimo Joe Biden. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó este miércoles el Centro de Confinamiento al Terrorismo, CECOT, la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, como parte de su agenda en la región. A través de su cuenta en la red social X, Noem compartió detalles de su recorrido por la prisión, destacando su infraestructura y el régimen de seguridad que tiene esta misma. En un mensaje contundente dirigido a los migrantes ilegales con antecedentes criminales, la funcionaria advirtió sobre las medidas que el gobierno estadounidense implementará para combatir el ingreso irregular de delincuentes al país. Y en primer lugar, quiero agradecer a El Salvador y a su presidente por su asociación con los Estados Unidos de América, para atraer a nuestros terroristas aquí y encarcelarlos y que haya consecuencias por la violencia que han perpetuado en nuestras comunidades. También quiero que todos sepan, si vienes a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias que podrías enfrentar. En primer lugar, no vengas a nuestro país ilegalmente. Serás deportado y serás procesado. Pero sepan que esta instalación es una de las herramientas en nuestro arsenal que utilizaremos si cometen delitos contra el pueblo estadounidense. La visita de la funcionaria subraya la estrecha colaboración entre Estados Unidos y El Salvador en materia de seguridad y control migratorio, en un contexto de claro endurecimiento de las políticas fronterizas. Sin embargo, la puesta en escena sigue siendo esa razón por la cual le dicen aquí en los Estados Unidos Cosplay Kristi. El gobierno de Chile concretará mañana viernes la entrega de todos los antecedentes recabados relacionados con el crimen de Ronald Ojeda ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Según consigna CNN Chile, será el fiscal nacional Ángel Valencia quien hará entrega oficial en compañía del ministro de Relaciones Exteriores Alberto Van Klaveren como jefe de la comisión. La acción ya había sido anunciada previamente, y lo habíamos dicho acá en este espacio, por la exministra del Interior Carolina Toja. No obstante, la fecha no estaba aún definida. Y aunque el fiscal Karim Khan vaya a usar este expediente como leña para el fuego en su chalet de Suiza, solo quería repetir algo. Aló, Diosdado. Y después que el presidente Donald Trump, por cierto, anunció el lunes que Estados Unidos impondría esos aranceles del 25% a las importaciones de cualquier país que compre productos petroleros de Venezuela, diciendo que, por supuesto, la medida tiene como objetivo penalizar al régimen socialista de Caracas por enviar deliberadamente a decenas de miles de criminales a los Estados Unidos. Son muchos los expertos que dicen o que advierten que el arancel, que entrará en vigor el 2 de abril, podría provocar que varias empresas internacionales que aún operan en Venezuela reconsideren sus posiciones. Entre ellas, que no habíamos destacado antes, se encuentra no solo la española Repsol, sino que la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom y la india Reliance Industries. Junto con Chevron, que tiene sede en Texas y que ya está en proceso de retirarse del país, estas empresas que acabo de mencionar representan casi la mitad de la producción petrolera venezolana de 900.000 barriles diarios. Y ayer hablamos de la otra mitad, precisamente de China. Al final de este video le dejo como video promocional lo que estaría sucediendo con las compras de petróleo de China. Se prevé que cortar este flujo de ingresos genere graves dificultades financieras para el régimen. La presión económica podría ser lo suficientemente significativa como para que Maduro cuestione su capacidad de mantener el apoyo militar que, mire, ya sabemos cómo se mantienen.
Los ingresos petroleros son vitales para el régimen de Maduro, ya que proporcionan dinero limpio para blanquear fondos ilícitos. El nuevo arancel refuerza significativamente el asedio internacional contra Maduro, lo que podría llevar a los miembros de su coalición gobernante a cuestionar si mantener su liderazgo, el liderazgo de Maduro, justifica los crecientes costos. El dinero del petróleo nunca se utilizó para beneficiar al pueblo venezolano, como todos sabemos. Y si usted es amante de las libertades antisurdo de naturaleza y contrario a todos estos mandatarios de la peor calaña al estilo de la Internacional Socialista, le regalo estos minuticos con uno de los mejores discursos de Santi Abascal frente al corrupto y oscuro gobierno del impresentable Pedro Sánchez de España. Y sí, el discurso salpica al régimen de Venezuela, obviamente. Al no tener tiempo ilimitado tengo que ir a lo esencial y creo que no puedo dejar de denunciar lo evidente. Y lo evidente es que este debate es un fraude, que se produce una estafa a los españoles, porque es un teatro, es un engaño y es una mascarada, porque ustedes hacen como si tuvieran diferencias políticas, pero en todo, también en lo que hoy se debate, van a ir de la mano. De hecho, la Fundación del Partido Popular ha pedido al Partido Popular que llegue a un acuerdo con el Partido Socialista en esta materia. Es que ustedes gobiernan juntos en Bruselas, es que ustedes son aliados. Nosotros tenemos una posición política distinta. No sé por qué se empeñan en no reconocerlo, respecto al Pacto Verde, respecto a la inmigración, respecto a la islamización y respecto a la restricción de libertades. Pero ustedes van todos juntos. Ustedes piensan lo mismo, votan lo mismo en Bruselas, hacen lo mismo y van al mismo sitio y lo harán también con el ejército europeo. ¿Por qué no tienen el valor de confesarlo en vez de discutir con este teatrillo que hoy se produce en el Parlamento? La cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania es la que da origen a este debate. Y el señor Sánchez, que tiene mucho tiempo para hablar, no habla de lo verdaderamente importante. Se pone a hacer preguntas a los demás como si él fuera la oposición, ni desmiente cosas gravísimas. De hecho, se pone a atacar a países que en este conflicto han tratado de no estar alineados y no se lo han ocultado a nadie. Pero claro, él, que en principio está a favor de uno de los bandos contendientes, no explica por qué paga al otro bando en gas para que puedan comprar bombas y misiles para que maten ucranianos. No lo explica nunca. Y tiene usted 2 horas de intervención en la tribuna. Dice usted aquí, porque tiene mucho tiempo para mentir, que yo no he hablado de Venezuela, por ejemplo. Sí, yo he hablado de Venezuela. Es usted el que no ha contestado. ¿Por qué le compra más petróleo a Venezuela? Que nos pone al borde de unos nuevos aranceles del 25%. Y sí, los aranceles son culpa suya, porque usted cae mal por estas cosas. ¿Por qué hace estas cosas? Porque usted mantiene a tiranos, usted financia a Maduro y usted financia a Putin, pero es verdad que usted no le cae mal a todo el mundo. Usted le cae bien a Hamás, a Maduro y probablemente a Xi Jinping. El debate de hoy era sobre el gasto en defensa, señorías, aunque el señor Sánchez ha venido aquí con muchas cantinelas. Y nosotros hemos dicho que sí, pero para nuestros intereses y para afrontar las principales amenazas que tiene España, por ejemplo, la que viene del sur. Bueno, la principal amenaza es usted, pero no es una amenaza militar. Y no, señor Sánchez, no es la hora de ceder soberanía, como usted ha dicho, porque lo ha dicho literalmente. Aquí nadie votó en las elecciones para que ustedes cedieran soberanía. El problema es que llevan demasiado tiempo todos cediendo soberanía y todos los problemas han ido peor. Ha hablado usted aquí del campo, de la pesca y de la industria con unos datos falsarios, porque no hay un solo pescador, un solo agricultor o un solo trabajador de la industria que le escuche y que piense que vive ahora mejor que hace 20 años. No hay ninguno. Ustedes utilizan los datos como les da la gana para mentir. No es la hora de ceder soberanía, es la hora en todo caso de recuperar soberanía y de defender el interés nacional, que no es el interés de los burócratas federalistas de Bruselas, ni por supuesto el interés del señor Sánchez. Sus mantras y sus mentiras en esta tribuna son insoportables, pero la verdad es que no son novedosos, son siempre los mismos. Tiene usted 2 horas para venir aquí a decir todo lo que le dé la gana y nosotros tenemos muy poquito tiempo para contestarle. Por lo tanto, no podemos contestarle a todos. Pero claro, ha venido otra vez a decir que nosotros somos enemigos de las mujeres, de los inmigrantes y de las personas homosexuales. ¿Y lo dice usted? ¿Que ha puesto en la calle a violadores? ¿Que bajo su gobierno más mujeres son violadas en España que nunca antes? ¿Lo dice usted? ¿Que a través de las ONGs colaboran con las mafias del tráfico de personas responsables de que tantas personas partan de sus países y se ahoguen en el mar? ¿Lo dice usted? Sobre los gays. El peligro no es Hungría para los gays. El peligro son sus socios, son los que le aplauden a usted. Hamás, los talibanes, Irán y los hutíes que han aplaudido su posición internacional y que cuelgan a los homosexuales de las grúas. Lo dicho, es muy difícil contestar a todas las insinuaciones calumniosas del señor Sánchez, pero tener que soportar que suba aquí y nos mire y diga, ustedes están todo por la pasta. Y lo dice el número 1. Haga el favor de devolver el dinero que se ha llevado su mujer, el dinero que se ha llevado su hermano, y haga el favor de devolver el dinero que su partido se ha gastado en putas, en coca y en saunas. Todo lo que quisiera decirle en la cara cualquier persona de bien al impresentable de Pedro Sánchez. Una bocanada de aire fresco, ¿no?
Si tú ves este canal por primera vez o eres frecuente, nos ves todo el tiempo o frecuentemente y no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Ayúdanos a seguir creciendo y día a día llevarte estos pequeños análisis e información a tu celular, pantalla, tableta, televisor. Además, si le das like, comentas y compartes, nos ayudaríamos muchísimo, porque juntos somos más fuertes y mientras más seamos en esta comunidad, llegaremos más lejos y nos escucharán más personas. Libertad o nada, señores. Esto fue